¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor? Permítame tomar algunos 35 minutos acerca de una palabra que eh, está impactando fuertemente mi corazón, y el tema de esta mañana se llama más gozo. Este es el tema de esta mañana y vamos a estar mirándolo a través de la epístola de Santiago en el capítulo 1. En el verso 2 va a ser el verso que vamos a darle mayor atención, por lo menos en la mañana de hoy. Vamos a prestarle bastante atención al verso número 2. Y quisiera comenzar contándote una historia personal. Es una historia que en los pasados 15 años de ministerio la he compartido muchas veces, pero me da la oportunidad de poder presentarte o proponerte el tema. Y esta historia tiene mucho que ver con la vida de mi mamá. Eh, Mi mamá fue paciente de un cáncer terminal que en el año 1999 viene a prácticamente cambiar todo lo que era el panorama de su vida, dado a que esta enfermedad se había propagado agresiva y violentamente a través de su cuerpo, impactando órganos vitales. Y en ese proceso de, de la enfermedad o la convalencia de mi mamá, nosotros, sus hijos, mis hermanos y yo, buscábamos tratar de extender la noticia hasta que tuviéramos una confirmación de que en efecto lo que mi mamá estaba enfrentando era una condición terminal que ya le estaba poniendo un número de días a su vida aquí en la tierra. Y en ese proceso recuerdo muy bien ese viernes en la mañana, cerca de las 10 de la mañana, luego de haber agotado agotado todos los exámenes que confirmaban su condición delicada, haber llegado a la esquina de la camilla o del cuarto del hospital donde estaba recluida, y en aquel cuarto buscar la atención de mi mamá y decirle, mami, necesito hablarte. En mi conversación le menciono y ella pone, mi mamá era bajita, su mirada era una mirada muy particular, porque como que te miraba así como por encima, como leyendo, haciendo el scanning. Y miraba así y me mira y me dice, ajá. Le digo, mami, estás bien enferma. Y ante esa afirmación de su estado de salud, mi mamá hace una pregunta que hasta el día de hoy no olvido el tono, no olvido la pausa en la expresión cuando responde diciendo, me voy a morir. Esa fue una pregunta que me trancó la garganta. ¿Cómo en ese escenario tengo que decirle a mi mamá que su pronóstico de vida son apenas algunos 2 o 3 meses? Mi garganta se trancó. En buen puertorriqueño siempre hemos dicho, me dio un taco en la garganta. No tenía manera de cómo hacer una expresión que mitigara lo que era el anuncio de la fatalidad de su condición. Y ante su pregunta, mi respuesta fue, sí, está bien malita y no hay una respuesta médica que pueda mitigar o tal vez pueda extender tu condición. Vuelve otra vez mi mamá y me mira con los ojos ahí como por encimita y hace o formula 2 expresiones que son las que me han desafiado de forma continua hasta el día de hoy. Y la expresión de mi mamá es, yo sé
¿para dónde voy? No lo dice en un contexto de una expectativa en lo natural, sino que en esencia está diciendo o está afirmando su fe en Cristo Jesús, entendiendo que el proceso el cual está enfrentando no es un proceso que le aparta o le niega, sino es un proceso que le acerca y la introduce a la eternidad con Cristo Jesús para siempre. Por eso siempre recuerdo aquella firmeza en uno de los momentos más emotivos o más desafiantes de su vida, estableciendo su posición acerca de su fe y afirmando en aquella expresión escueta, tácita, sin mucho drama, pero con mucha confirmación del Espíritu Santo en su corazón: yo sé para dónde voy. La segunda expresión, que fue la expresión que prácticamente desafió o me dejó en un estado de vulnerabilidad, si así podemos decirlo, fue la expresión de: ahora te toca a ti preocuparte para dónde vas. Y creo que la expresión de mi mamá en ese momento no simplemente era el tono de una despedida, sino era buscando despertar en el corazón, y en este caso en el corazón mío y de mi hermano que estaba conmigo en el momento, poner claridad en nuestro corazón de que estos procesos de la vida, estas dificultades de la vida, estos momentos de la vida, deben y tienen la capacidad de hacernos entender que estamos de pasada por la tierra y que las decisiones que hoy tomamos ayudan a nuestra experiencia acerca de nuestra relación y nuestra fe en Cristo Jesús. Aquella expresión permanece conmigo hasta el día de hoy. Después esto ocurre en el 1999. Y hasta el día de hoy, en ocasiones, especialmente en ocasiones donde estamos en estos procesos de mirar la vida, de medir los tiempos, de tener una idea o formularnos ideas acerca de hacia dónde vamos, recordar la expresión que hace en ese momento mi mamá diciendo: preocúpate. Es decir, según el verso bíblico, ¿cómo escaparemos si no tenemos en cuenta una salvación tan grande? Esto pone un término y pone una claridad acerca de qué se trata o cuál es el blanco o cuál es el resultado de lo que estamos persiguiendo en esta oportunidad o en esta experiencia que se llama la oportunidad de la vida. Y cuando pienso en esto, no sé si es que me está cayendo encima los años de la vida o no sé qué es lo que me está pasando. No es andropausia por si acaso. Pero pensando en esto, me topo con el verso bíblico de la epístola de Santiago en el capítulo 1, el verso 2, que hace una afirmación que pone una perspectiva clara acerca de las experiencias que puedo estar viviendo hoy y las que puedo esperar mañana. Y el verso número 2 es un verso clave porque dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo al pensar en el verso bíblico, me he sentido invitado a romperlo en dos porciones y acomodarlo para que ministre mejor mi corazón, y te lo propongo que en vez de
comenzar diciendo tened sumo gozo. Comienzo el verso bíblico mirando cuando te encuentres o cuando te halles en diversas pruebas. Porque esto propone tres ideas que quisiera dejarte en esta mañana. La primera idea que propone la inspiración del Espíritu Santo en Santiago es hacernos entender qué es o en qué consiste aquello que llamamos prueba. Una prueba no es ponerte de acuerdo en qué vas a almorzar cuando salgas, aunque a veces se siente así. Una prueba no es algo o un asunto o una experiencia o un evento que de forma liviana o trivial, lo único que produce o impacta nuestra persona o nuestra expectativa es acerca de un asunto de menor o corriente importancia. Una prueba, por definición, estamos mirándola como aquello que se entiende como un examen. Otro significado a la palabra prueba también está contenida en lo que se interpreta como una adversidad que se presenta de forma consistente. Y también la palabra prueba está muy ligada con asuntos de dificultades que contienen un alto grado de amenaza. Por lo tanto, cuando hablamos de prueba y miramos que Santiago dice, cuando te encuentres en prueba, ¿qué es eso de cuando me encuentro en prueba? En esencia, encontrarme en prueba tiene o lo miro a través de dos renglones o de dos experiencias, que es aquello que se identifica como un adversario o un oponente hacia mi destino o hacia mi propósito. Como también miro la prueba como aquella, y escuche esto bien porque tal vez puedo que ofenda en esta mañana el decir esto, como aquella oportunidad que permite que quede expuesto lo que en el corazón tengo. Alguien dice que las pruebas forman el carácter, sin embargo, a consecuencia de lo que vamos experimentando, ese pensamiento ha tenido que ser reformulado para decir que las pruebas no forman, sino que exponen el carácter. ¿Por qué razón exponen el carácter? Porque cuando estamos bajo el fragor o el rigor de una prueba, en esencia, esto invita, esto provoca que haya una apertura, una exposición, una vulnerabilidad de nuestro corazón y de aquello que contiene mi corazón. Por lo tanto, en esencia, una prueba se convierte en aquella herramienta que determina qué tengo por dentro. Que verdaderamente, más allá de la figura, proyección, apariencia, si así podemos decirlo, que realmente, cuál es el contenido real que yo tengo adentro. Si esto es así, entonces formulamos el otro pensamiento o la otra posición de que un periodo de prueba viene por dos o tres posibilidades. Anota esto si quieres tal vez meditarlo más adelante. La prueba es aquel examen que Dios permite precisamente porque la herramienta o el recurso de esta prueba o de este examen habrá de producir en mí un mejor y mayor estado de madurez en mi carácter. Vuelvo a decirlo. La prueba es este recurso
que Dios permite porque habrá de producir en mí un mayor estado de madurez, un mayor estado de madurez. Y esa madurez es tanto espiritual como emocional, que me habrá de dar un mejor estado de solidez en mis fundamentos y en mis convicciones acerca de qué le creo a Dios. La segunda experiencia acerca de la prueba o de las pruebas es aquellas que vienen por diseño divino. Y esta me coge a mí como de sorpresa, porque tal vez pensaba que las pruebas eran aquellos eventos que nos encontramos en el proceso de la vida y que en medio de estos procesos, esa prueba el Señor las permite para formar o para acelerar unos resultados de madurez o convicción en mi corazón. Pero nunca se me había presentado la posibilidad de que hay ciertas pruebas que no son que vienen al azar o por consecuencia de nuestro caminar en la vida, sino que son pruebas por asignación o diseño de Dios para nosotros. Esto me hizo pensar que en mi opinión hay dos hombres en las Escrituras que son los que considero los más probados o los que han pasado por una experiencia mucho más dura en aquello que llamamos prueba. Y la primera es Jesús. No creo que haya ningún hombre que haya sufrido, imagínate, cargar mi pecado no es cosa fácil. Por ende, creo que la prueba de Jesús, como la miramos a través de esta experiencia, podríamos considerar y podríamos estar en acuerdo que ningún hombre sobre la faz de la tierra ha sufrido lo que sufrió Jesús, nunca antes y nunca después. Tanto es así que la Biblia, cuando se refiere al dolor que Jesús enfrenta, lo llama varón de dolores. Y no solamente dice que es varón de dolores, sino experimentado en quebranto. El varón o la expresión varón no implica en su género masculino, sino que la expresión varón implica el título que carga por consecuencia de lo que se identifica acerca de él. Nunca antes ni después en la historia alguien ha sido identificado como un varón de dolores. Y ese dolor que Jesús carga no es un dolor o no es una prueba por consecuencia del caminar en la vida, sino es por consecuencia más bien de la asignación y del diseño de Dios con respecto a él. ¿Y cuál es la intención de este diseño? Porque a través de esta experiencia, el propósito de Dios se afirma alcanzando el más excelente resultado de lo que el cielo ha hablado para que ocurra en esta tierra. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Es una prueba por diseño. La prueba del segundo hombre, que creo que es el segundo hombre según las Escrituras más sufrido, es la prueba de Job. Y hay algo en el asunto de Job que me desarma, me hace tener que de momento mirar las Escrituras y tener un temor tan reverente acerca de lo que la Biblia especifica acerca de Job.
porque delante de sus mayores pérdidas, en lo que llamamos en el índole familiar, financiero, emocional, en su estructura de pensamiento, en su reputación, en su proyección o en sus conceptos acerca de cuál es y cómo funciona el bien y el mal, cuando Job se encuentra en toda esta experiencia de quebranto o de prueba, el capítulo 1 hace una expresión que dice: y Job nunca abrió su boca contra Dios ni encontró desprovecho en lo que estaba viviendo. ¿Cómo reformula este verso bíblico la interpretación acerca de esto que llamamos prueba? ¿Cómo desafía especialmente una sociedad posmoderna donde estamos nosotros, donde en esencia este tipo de ambientes o experiencias o vivencias queremos de alguna manera evitarlas a toda costa? Y no es que nadie sea masoquista, pero las queremos evitar. Sin embargo, en la experiencia de Job, cuando tiene que enfrentar un momento como este, la Biblia dice que en su interpretación está roto, está afectado, está quebrantado, está entrando en uno de los momentos más oscuros en su experiencia de vida. Sin embargo, reformula un pensamiento, y el pensamiento de Job es: algo el Señor va a sacar de provecho en esto. Algún buen resultado habrá en esta experiencia. Algo que yo desconozco y que no puedo tener la arrogancia de querer interpretarlo ahora, porque entiendo que el control de Dios me está metiendo en este asunto. Pero algo sí puedo decir desde ahora: de alguna manera Dios se habrá de glorificar. De alguna manera Dios se habrá de revelar. De alguna manera Dios me habrá de sacar como oro de esta experiencia. De alguna manera que no sé, que no conozco, esto es nuevo para mí, no he tenido una experiencia previa que me enseñe cómo manejarme en este asunto, pero algo sí puedo decir: mi Dios tendrá provecho y habremos de sacar el mejor beneficio de esta experiencia. Entonces, cuando esto reformula el concepto de qué es lo que ocurre o experimento o lo que voy a enfrentar en medio de una prueba, cuando me reformula y me obliga a tener que mirarlo no de acuerdo a la interpretación de una cultura posmoderna, o de acuerdo a la interpretación de lo que son mis ambientes a los cuales me siento familiarizado y de cómo responden a este tipo de eventos, sino que empiezo a mirarlo a través de la verdad inequívoca, absoluta, soberana de la palabra de Dios. Empiezo a darle a mi corazón un tratamiento que es diferente, porque me doy cuenta que en un proceso de prueba hay tres cosas que van a empezar a ocurrir inmediatamente en mi vida. Número uno, va a empezar a ocurrir cuando reformulo la experiencia. Empieza a ocurrir en mí una afirmación de que va a haber un propósito de Dios que se va a alcanzar por medio de este proceso. Y que ese propósito de Dios va a provocar no crecimiento solamente en mí, sino crecimiento en aquellos que de alguna manera quedarán conectados a través de esta experiencia. Es decir, que ese momento de prueba no solamente te atañe a ti, sino que el Señor en su soberanía la utilizará para también conectar otros corazones y entender que detrás de esto hay un propósito de Dios que Dios habrá de mostrar en la manera en que se va revelando el evento. Lo segundo que este proceso que llamamos prueba implica para nuestro corazón es que va a haber un momento donde lo que tengo por dentro necesita ser expuesto. Por eso en la prueba de Job, una de las cosas que asevera la voz de Dios, asevera Dios acerca de Job es:
cuando tiene esta conversación tan retante entre Dios y el diablo, le está diciendo, qué fea esa palabra diablo, ¿verdad? Es feo por todos lados. Le está diciendo, y tú no has considerado a mi siervo Job, que es justo y recto en todas las cosas. Es decir, este proceso de prueba va a revelar, va a exponer una realidad acerca de nosotros y dónde estamos posicionados. Lo tercero que este proceso de prueba va a permitir en nosotros, cuando formulamos e interpretamos lo que implica este momento en nuestra vida de acuerdo a las Escrituras, es una oportunidad. Y estas tres cosas para mí son medulares. Número uno, afirma este proceso en mi corazón la oportunidad de tener un entendimiento de cuál es el propósito que Dios persigue. Número dos, provoca o propone en mi corazón la oportunidad de entender de que este resultado no solamente me conecta a mí, sino que conecta a otros y a otras en el proceso del testimonio de ver cómo Dios a través de una adversidad se glorifica en nosotros. Y tercero, la oportunidad que implica este proceso. Y quisiera entonces volver a reformular por qué traigo el verso bíblico dentro de este contexto. Santiago dice, tened por sumo gozo. Pero yo quisiera ponerlo primero antes y decir, cuando os halléis, porque esto nos da una consideración importante en la mañana de hoy y es la siguiente. Las pruebas de la vida son inevitables. Inevitables. Y digo esto con temor delante de Dios, con reverencia en su presencia, pero las pruebas de la vida son inevitables. ¿Por qué las pruebas de la vida son inevitables? Número uno, porque persiguen un propósito de Dios que es excelente y aún mayor en lo que Él quiere mostrar. Número dos, porque producen en nosotros una experiencia de vulnerabilidad. Y número tres, porque nos brindan una oportunidad que bajo otros ambientes no estaríamos dispuestos o dispuestas a mirar con respecto a lo que Dios quiere hacer. Por eso las pruebas son inevitables. Jesús dijo, en el mundo, y yo creo que todo el mundo conoce este verso bíblico, porque lo decimos de manera cotidiana, en el mundo tendréis. Hace una afirmación de una experiencia que nos va a llegar. Dice, tendréis aflicción. Y si esto hubiera terminado aquí, seríamos miserables. Sin embargo, Jesús hace la mayor afirmación acerca de esta experiencia. En el mundo, es decir, en nuestra experiencia, vamos a vivir eventos que van a retar, eventos que van a permitir, eventos que van a provocar una serie de efectos que van a ir de menor a mayor. Y el Señor nos los está diciendo, vas a enfrentar estos eventos. Sin embargo, o más bien, lo que Jesús hizo y habló produce un mayor fundamento en nosotros, porque dice, pero confíen. O sea, no sé si puedes en esta mañana entender que Jesús lo que te está diciendo es, no dejes que el sistema del mundo te haga perder la esperanza acerca de lo que vas a enfrentar. ¿Por qué razón? Porque yo voy a estar contigo.
lo vas a enfrentar. ¿Y sabes lo que implica esto? Te está diciendo, tranquilo, vas a enfrentar estos desafíos. Tranquila, vas a enfrentar estas situaciones. Pero ¿sabes una cosa? No vas a quedar avergonzado o avergonzada, derrotado o derrotada, porque yo vencí al mundo y mi victoria te la hago disponible para que tú también venzas. ¿Alguien puede decir un buen amén a eso? Tendrás aflicción, pero confía. ¿En dónde radica mi confianza ante el anuncio de lo que habré de enfrentar? Mi confianza no está en que le presto atención a los recursos que el sistema de este mundo me quiere dar o me quiere presentar o proponer para yo manejar mi prueba o mi crisis o mi quebranto o mi dolor, sino que el Señor me dice: no te desenfoques, no mires al mundo, no mires la experiencia del mundo. Yo soy el que te va a entregar la victoria en las manos. Yo soy el que te va a aconsejar en el proceso. Yo soy el que te va a modelar una verdadera vida de victoria. Yo soy el que te voy a sacar adelante. Yo soy. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Expresa una convicción que es desafiante. Por eso en otra expresión el apóstol dice que para los que se pierden el evangelio es locura, pero para nosotros es que poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando enfrento este momento, esta temporada, este episodio de prueba o de quebranto o de tribulación o de desafío, me doy cuenta que Él está conmigo, Él está conmigo, Él está contigo, Él está con nosotros. La expresión claramente hace un indicativo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es un... Si lo miramos en un contexto de una honestidad brutal, nos están anticipando un conflicto. Y cuando a mí me anticipan un conflicto, cuando a mí me anuncian que voy a estar pasando por una temporada conflictiva, ¿cuál es la respuesta a la que le doy a este anuncio? Preparación. La Biblia dice, y es una expresión que me parece pertinente, que el avisado ve el mal y se esconde. Y usando el principio, lo que estoy entonces afirmando es que al saber que voy a pasar por un proceso de prueba, mi respuesta al conocer que ya no se trata si voy a pasar, es cuándo voy a pasar. Y que ese cuándo está determinado en la voluntad y en la soberanía de Dios. Ahora mi posición es una posición de preparación. ¿Cómo me preparo? Y con esto quiero cerrar. ¿Cómo me preparo para enfrentar periodos de prueba? Te pido con mi corazón que prestes atención a estas tres cosas. Número uno, me preparo desde ya afirmando mi relación en el Señor. Fíjate que todo el mundo nos dice: ten fe. Y mi preocupación honesta a la respuesta cuando estamos pasando por este tipo de experiencia, que la fe no es aquel artículo que yo voy y busco en Walgreens y me lo aplico.
Porque todo el mundo me dice, no, tienes que tener fe como si fuera un objeto de aquello que voy a buscar. Me lo apliqué y con esto ya tengo fe. La fe, en esencia, es la confianza que alcanzo porque estoy relacionado con. Yo no puedo tener fe en nadie con quien no me relaciono. Por lo tanto, la verdadera firmeza en medio de un proceso de prueba viene porque me he ocupado, escuche esto, me he ocupado en mi relación, en mi amistad, en mi interés de conocer el corazón de Dios. Porque lo primero que una prueba empieza a producir en un corazón es buscar o entender las razones. Y muchas veces creemos que la razón de la prueba es que el corazón de Dios es contrariado a nosotros, o que Dios nos ha olvidado, o que Dios no está a nuestro favor, o que Dios nos está pasando juicio. Y estos pensamientos se formulan porque no estamos relacionándonos con Él, no estamos conociendo el corazón de Él, no estamos experimentando el amor de Él, no estamos entrando a la realidad de su presencia, el cual comparte secretos hacia nosotros. Cuando yo me relaciono, la relación produce en mí un estado de confianza, y ese estado de confianza produce en mí un estado de afirmación, y ese estado de afirmación no me permite tener un doble pensamiento, una actitud cambiante, una actitud diferente. Sé que Dios está conmigo, sé que Él me acompaña, sé que Él es mi poderoso gigante, sé que Él me está cuidando, sé que Él está controlando las cosas, sé que Él está a mi favor. ¿Por qué puedo decir estas cosas más allá de ser la repetición de los contextos religiosos que nos hemos acostumbrado a hablar? Porque tengo relación con Él. ¿Qué necesito si sé que voy a pasar por un tiempo de prueba? ¿Qué yo necesito tener ahora? Relación con Dios. La relación con Él me permite vivir una experiencia de crecimiento en mi confianza en Él. Y la confianza en Él es el resultado de caminar con Él, de pasar tiempo con Él. Yo he repetido esto una y otra vez, y continuamente me enfrento en el mismo desafío. El Señor no persigue que tengas una vida religiosa. El Señor persigue que tengas una relación con Él, un encuentro con Él, una vida con Él, una conversación con Él, una amistad con Él, un rendimiento delante de Él. Él está persiguiendo tu corazón, porque la mejor preparación para el día de la prueba es conocerlo a Él, es escucharlo a Él, es conectar con Él, es vivir con Él. Hay una pregunta que en el libro de Daniel formula el rey Darío cuando dice: Daniel, ¿pudo tu Dios librarte de la boca de los leones? Esa pregunta no simplemente es una pregunta que busca una actualización de resultado. Esa pregunta es la pregunta que persigue si en verdad el Dios que tú hablaste realmente lo conoces. Y si lo conoces, en efecto se vivió la experiencia de que Él pudo librarte. ¿Cómo yo me libro de un mal resultado en la prueba? Porque estoy conociendo a Dios, porque estoy persiguiendo a Dios, porque estoy interesado en relacionarme con Dios. Cuando tienes una relación y alguien te trata de hablar mal de la persona con la que estás relacionada,
Es que ahora es tan trivial decirle a la gente, mira, tal persona sí yo lo conozco o yo la conozco. Porque hemos trivializado la implicación de decir conocer. Conocer implica relacionarse. Conocer implica compartir tiempo. Conocer implica tener un entendimiento de aquello que le gusta y de que no le gusta. Eso implica conocer. Eso implica relación. Y yo creo que en alguna manera necesitamos transformar lo que estamos llamando nuestro servicio, nuestro culto, nuestras reuniones, en no simplemente cantar la canción que está de moda o la que más se escucha en el hit list de la radio, sino cuál es la experiencia que estoy teniendo con Dios, cómo se me está revelando el corazón de Dios, qué estoy conociendo acerca de Él. Relación es el resultado de tener vivencias y experiencia. ¿Cómo me preparo para enfrentar la prueba? Me preparo permitiéndole a Dios que antes de la prueba forme mi carácter. Este asunto del carácter es un asunto serio. Hay una expresión de Proverbios capítulo 23 que dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Es decir, de acuerdo a aquello que le damos permiso para que forme nuestro carácter, es la manera en que vamos a responder. Una de las cosas que como pastor, por la gracia de Dios, observo en mí y muchas veces en otros, es la importante decisión de que Dios trabaje en nuestro carácter. Hemos abrazado la jerga religiosa de decir, no, es que estoy pidiéndole a Dios que forme mi carácter. Pero para Dios formar nuestro carácter necesitamos entregar, necesitamos rendir, necesitamos permitir, necesitamos escoger, necesitamos exponernos. En vez de huir, a exponerme. En vez de salir corriendo, a exponerme. En vez de evitar, exponer. Entonces es ahí, en la manera en que a través de la palabra de Dios y el consejo del Espíritu Santo, que mi carácter empieza a ser formado. Quiero decir esto con rudeza, pero con amor, porque tú sabes que yo te amo, loco. No hay manera que mi carácter se forme sin las escrituras. O sea, con un video de YouTube tú no vas a formar tu carácter, bro. Mira, hermanita linda, nuestro carácter no se va a formar sin un verdadero compromiso de decirle a Dios, trabaja con estas áreas de mi vida. Voy a ser rudo. Sí, me deja ser rudo contigo. Viniendo una vez a la iglesia y después toda la semana sin conexión, no se forma el carácter. Eso es religiosidad. Pero el que de verdad quiere afrontar la prueba le dice a Dios, forma mi carácter. ¿Cómo? Me voy a exponer, me voy a relacionar, voy a ir a tu palabra. Necesito tu palabra. Tu palabra es mi verdad. Tu palabra me forma. Tu palabra me da claridad. Tu palabra me corrige. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Necesito tu palabra. Amo tu palabra. Quiero tu palabra. Dame tu palabra. No hay cosa que el Señor rete más, especialmente a nosotros como iglesia, que nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Por qué razón? Fíjate que la Biblia dice en Proverbios 23:7 que es el pensamiento. Pues según tu pensamiento, tal es. Es decir, que lo que continuamente tiene influencia sobre mi mente es lo que va a producir un carácter. La pregunta que hoy nos tenemos que atrever a hacernos es: ¿cuál es mi carácter?
Mi carácter es la consecuencia, por favor, esto no lo olvides, de la vida del Espíritu Santo en mí. Porque mi carácter es el resultado de los frutos del Espíritu en mi vida. Si yo quiero mirar mi carácter, necesito mirarlo a través de cuánto el Espíritu Santo está provocando la vida de Jesús en mí. ¿Me parezco a Jesús? ¿Cómo? Si quieres saber cuál es tu carácter, observa cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus conversaciones. ¿Cómo me preparo para la prueba? Me preparo considerando la importancia de que Dios trabaje con mi carácter. Hay algo que en una ocasión me hizo pensar mucho. Fue un escrito que leí de Benny Hinn, el famoso evangelista de los años 90, año 2000, Benny Hinn. ¿Se acuerda que te paraba y te hacía ay, Señor. El asunto con Benny Hinn es que Benny Hinn habla de un proceso muy traumático en su vida, en su matrimonio. Y él dice que él podía manejarse bien en el ministerio, pero no podía manejarse bien en su conducta personal. Y que el peso del ministerio aplastó su persona al punto que lo descompuso. Y lo dice con una sinceridad y una vulnerabilidad alarmante, porque muchas veces estamos más interesados en que el Señor nos dé el ministerio. ¡Ay, el llamado! ¡Ay, el llamado! Y el Señor está diciendo, ¿y qué hacemos con el carácter? ¿Qué haces con el carácter? ¿Por qué razón? Porque en la medida en que más expuesto eres, es en la medida en que más firme tu carácter tiene que estar. Entonces, cuando voy a enfrentar mi tiempo de prueba, ya te he dado dos asuntos importantes en los que te tienes que ocupar. Número uno, en mi relación con el Señor. Y número dos, en el crecimiento y en la formación de mi carácter. La tercera y última, en el gozo de Dios. Aleluya. La palabra gozo, y ahí es donde compongo el verso. Cuando te encuentres en diversas pruebas, ten gozo. Santiago está diciendo en el capítulo 1, verso 2, cuando os halléis en diversas pruebas, ten gozo. ¿Por qué gozo? Porque la Biblia dice en Nehemías capítulo 8, escucha este verso, creo que te va a bendecir. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿qué implica el gozo de Dios? Es esta impartición que el Espíritu Santo pone en tu corazón para darte ánimo acerca de cuál es el resultado esperado. Y esto me encanta, porque cuando estamos en prueba, usualmente miramos la prueba como una posibilidad donde voy a ser derrotado, destruido, voy a ser afectado de manera tal en que la experiencia me resta. Sin embargo, el Espíritu Santo está diciendo, no, el gozo del Señor será tu fortaleza. No tendrás que mirar a ningún otro lado, no tendrás que buscar en ninguna otra parte, no tendrás que necesitar algún otro recurso extraño. El Señor te va a sostener en medio del proceso y te dará confianza, ánimo acerca del resultado a esperar. Cuando tengo el gozo de Dios en medio de la prueba, es que estoy asegurándome en Cristo acerca de cuál será este resultado. Y entienda esto es diferente a pensamiento positivo. Pensamiento positivo te puede ayudar un poco, pero no te va a llevar al resultado. ¿Por qué razón? Porque lo que me lleva al resultado
es la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en mi corazón, haciéndome entender y afirmando cuál es el resultado. Quiero darte estos 2 versos bíblicos para cerrar. ¿Cuál es el resultado que espero? Hay 3 resultados que el gozo va a producir cuando estoy en la prueba. Es una llave. Para mí el gozo es una llave. Es una llave, es un acceso. ¿Y qué es lo primero? La Biblia dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto implica que puede estar pasando por la prueba, pero la impartición del gozo del Espíritu Santo está produciendo en mí un mayor peso de la gloria que será desatada. Mientras más me aprieta, más gloria va a llegar. Mientras más me desafía, más gloria habré de vivir. Mientras más me reta esta situación, más la gloria de Dios se va a mostrar, más la presencia de Dios se va a mostrar, más el gozo de Dios va a impactar, impartir a mi corazón lo que en el cielo es. ¿Por qué tengo gozo? Porque en el cielo están hablando de mi victoria, del triunfo en Cristo Jesús, de cómo voy al propósito de Dios en mi vida. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? Mayor peso de gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de cómo este evento no fue para tu destrucción, sino fue una herramienta para que Dios fuera mayor glorificado en tu vida. Mayor la gloria de Dios sobre tu vida. Nos robaron el acero, habrá mayor gloria. Nos hicieron daño acá, habrá mayor gloria. Algo de Dios se habrá de revelar más fuerte, más intensamente, más gloriosamente en nosotros. Alguien lo recibe en esta mañana. ¿Cuál es o por qué el gozo de Dios viene a ser mi fortaleza? Te puedes poner de pie y cierro esta palabra. El gozo de Dios es mi fortaleza porque Hebreos 12:2 dice: el cual por el gozo puesto delante de él. Porque este momento de prueba calibra mi expectativa. ¿Qué implica calibrar mi expectativa? Pone mis ojos adelante, alinea mi visión y me hace entender que el resultado de lo que Dios habrá de permitir, acelerar, producir a través de esta experiencia será un gran triunfo para la gloria de Dios. Será un mayor resultado para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo cierro en esta mañana esta palabra? Que en vez de amargarme voy a pedir más gozo. Que en vez de creerle al enemigo voy a pedir más gozo. Que en vez de sentirme defraudado, decepcionado, voy a creer en más gozo, más gozo, más gozo, más gozo, más gozo, más impartición del Espíritu Santo, más fe, más impartición del Espíritu de Dios, que me da claridad acerca de este resultado de gloria. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? ¿Alguien lo recibe en esta mañana? Vamos, levanta tu manita y dile: Señor, más gozo, más gozo, más gozo. En esta mañana mi corazón se libera de aquella carga opresiva, de aquel pensamiento que desvía mi atención a lo que está adelante. En esta mañana mi corazón recibe la impartición por el Espíritu Santo que fortalece mi hombre, mi mujer interior, para decir en esta mañana: más gozo, un resultado mayor para tu gloria, una experiencia que afirma y que da un legado de testimonio para tu gloria. Ahí donde está, puede levantar su manita y puede decir conmigo: Señor,
En esta mañana te doy gracias, porque creo que en estas experiencias o en estos momentos de enfrentar pruebas o dificultades, convencido estoy de que habrá un propósito, de que habrá una oportunidad y que habrá una mayor revelación acerca de ti para mi corazón. Por eso en esta mañana, en vez de mirar este evento o esta situación, en esta mañana afirmo mi decisión de servirte a ti, de seguirte a ti, de conocerte a ti. En esta mañana afirmo mi decisión en que mi carácter sea formado, madurado y preparado para darte a ti toda la gloria en todo lo que ocurra. Y afirmo en esta mañana de que no estaré débil, ni confundido, ni derribado, sino que tu gozo me sostiene, tu gozo me anuncia la impartición de tu espíritu, anuncia de una gran victoria y de un gran triunfo para la gloria de tu nombre. Y desde ya lo voy creyendo. Mi corazón se desconecta de aquella turbación o aquella carga que no corresponde llevar, sino que ahora mismo soy fortalecido por tu Espíritu Santo, por el gozo de tu Espíritu Santo, porque creo en lo que estás haciendo. Y la iglesia dice conmigo: amén, amén. Vamos a darle la gloria a Dios en esta mañana. Vamos a darle la gloria al Señor en esta mañana, que Él es bueno. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias. Antes de cerrar nuestra reunión de esta mañana, quisiera mencionarte que anoche, en horas de la noche, nuestro querido Ismael, que dirige nuestro equipo de worship, y Julio estaban en el vehículo de Julio y fueron impactados en un accidente y están bien de salud, pero están machucados. Y en esta mañana no los tenemos aquí a consecuencia de ese momento que vivieron ayer, pero creo que podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, en el nombre de Jesús, en este día donde se recupera Isma y se recupera Julio, no lo hacen solamente en sus fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu Santo, que actúa sobre ellos, aliviando, sanando y produciendo en el corazón de ellos gozo que declara un mayor resultado. Señor, que este momento, si fue un ataque del enemigo, tendrá que pagar 7 veces. Y si ha sido un momento de prueba, su fe se afirma como nunca antes. Su relación contigo se renueva de manera impresionante, declarando tus cuidados sobre la vida de ellos. Rodéalos ahora mismo. Rodéalos con ánimo renovado. Rodéalos con detalles y cuidados. Rodéalos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Todo comienza con una relación en el Señor. No estás aquí por error o por una casualidad o por una invitación, o no llegaste a nuestra transmisión por un asunto de suerte. Estás aquí porque en efecto el Señor te ama y quiere tener una relación contigo. El Señor no quiere que caigas en el hoyo de la desesperación. El Señor no quiere que vivas en una tortura emocional o espiritual. Él quiere impartirte fe. Él quiere caminar contigo. Y me dirás: ¿y cómo puedo hacerlo? Tan sencillo como decir en esta mañana: Señor Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Limpia mi corazón con tu sangre, y a partir de este momento quiero tener una relación contigo. Gracias, Jesús, por amarme,
Y gracias, Jesús, por salvarme. Si has hecho esta oración, ahora mismo el Señor ha llegado donde ti, y te aseguro que el Espíritu Santo ha venido a llenar ese espacio de tu corazón para afirmar que el gozo del Señor es tu fortaleza. Bendiciones, amados.